y estoy seguro que es una de las mayores interrogantes de las personas que miran este video: ¿cómo está el tema de la gasolina en Táchira? Por algo, tantos gochos han sido presidentes en Venezuela. Y por algo las gochas se llevan a todos los hombres. Eso no lo va a permitir. No, no, no. En San Cristóbal generalmente la No gente aceptan no bolívares. recibe bolívares en efectivo. Ok. Chacarrón. Solo para este Caracas. Ok, estamos pasando con el carro por al lado de un cyber. Yo pensé que como los dinosaurios, como Blockbuster o como los Blackberries ya se habían extinguido, pero no, miren, hay niños, bueno, y adolescentes ahí jugando computadora en el cyber. Este es el ojo de risa. ¡Oh! Hola, hola. ¿Cómo estás? Esos locos de viaje. Esos locos en Táchira, específicamente en San Cristóbal. Tenemos detrás un monumento que dicen es muy importante para los san cristobalenses. ¿Sabían que se les dice así al gentilicio de esta ciudad? Está complicado, ¿verdad? Súper, Yo súper. diría como san cristobalianos. O san cristobaleño. Pero no es así, es san cristobalenses. Bueno, tenemos atrás justo al obelisco y no encontramos mejor lugar para iniciar uno de los videos que más nos encanta hacer para el canal. Que es hacerles preguntas a la gente que vive acá, para conocer cómo es su rutina, cuál es la comida que ellos más disfrutan, las actividades que suelen hacer. ¿Qué otras preguntas se te ocurren? ¿No? ¿Cómo es la vida en general de los gochos, pues? Así que- Incluso si les molesta que se les diga gochos o no, Exacto. Eso lo vamos a averiguar en este video. acompáñenos. Antes de salir a la calle, queremos recordarles que esta estadía la hicimos con Stay. Ya saben que es la plataforma de alquileres de renta corta que hemos promocionado por unos cuantos meses ya. Y decidimos probarla acá en San Cristóbal, Táchira. Y encontramos este apartamento que están viendo por $27 la noche. Me pareció súper económico, además de que está muy bonito, tiene su aire acondicionado, tiene lavadora, pues cocina y está decorado muy lindo. Y me encuentro con los dueños justo acá porque estaba contándoles acerca de la idea de este video y me dijeron que querían participar, así que les voy a hacer las preguntas que solemos hacer cuando queremos averiguar cómo es la vida en una ciudad o en un país que visitamos. Por acá tenemos a la señora Yelitza y por acá tenemos al señor Rommel. Hola, buenas tardes. Señora Yelitza, en pocas palabras, ¿cómo describiría la vida en Táchira? Clima espectacular, calidez, confort, buena gente, cordialidad. Señor Rommel, ¿qué es lo que más le gusta de vivir en Táchira y qué es lo que menos le gusta o qué cambiaría pues de la vida acá en Táchira? Mira, lo que más me gusta es ser tachirense. El clima, por supuesto, la gente, nuestro Deportivo Táchira. ¿Y qué cambiaría? La verdad, estoy muy conforme con vivir aquí en San Cristóbal. Tengo un lema: si a mí me sacan del país me meto por la trocha. O sea que, excelente, los invitamos a que vengan a Táchira. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en los primeros días que llevo en Táchira y es que tienen un parecido con los zulianos y es que son muy regionalistas, aman como mucho su estado, su tierra, y eso es muy bonito porque nosotros que hemos tenido la oportunidad de viajar por muchos estados de Venezuela, es algo que resalta mucho acá en Táchira y sería muy bonito pues que todo el país tuviera el sentimiento que ustedes tienen y el amor por su estado, o inclusive los maracuchos, los zulianos en general, o sea, ellos aman su tierra. Pero yo quiero hacerles una pregunta que puede ser, o sea, o para nosotros, un poco controversial. ¿A ustedes les molesta o de dónde viene la palabra gocho? ¿Les molesta que les digan gocho? No, para nada. Yo trabajé en una compañía transnacional y todos mis compañeros a nivel nacional eran mi gochita linda, mi gocha bella, o sea, para nada. Para mí es un gentilicio bonito, me encanta y no me ofende. ¿Y conocen de casualidad el origen de la palabra? ¿O no? No. Ahorita no recuerdo, si lo estoy Sí, lo tengo a lo mejor en algún momento, pero no, para no decir lo que no es. Claro. Pero no. En cuanto también a eso, es el gocho. Cuando uno va a todas las partes. Claro. No, lo que pasa es que se han hecho como
chistes de burla o quizás nosotros hemos escuchado la palabra gocho de manera despectiva, pero en verdad a todas las personas, ustedes son los primeros en el video, pero fuera del video hemos logrado hablar con personas y todos se sienten muy orgullosos de la palabra gocho. Entonces nosotros, antes de decirle oficialmente a los tachirenses gochos, no queríamos que nos quemaran por ahí si alguno se sentía ofendido, pues. Pero ya he dicho por ustedes, miren, amamos a los gochos. Antes de finalizar, quiero hacer 2 preguntas más. La primera, ¿qué comidas, miren, no me puedo perder? Porque justo ahorita vamos a salir a patear las calles de San Cristóbal y queremos probar unas delicias tachirenses. Pasteles y masato, imperdibles, que es bueno como para un snack ahorita de media tarde. En la mañana para el desayuno la pizca andina, tampoco se pueden perder la pizca andina. Y bueno, aquí hay una mezcla gastronómica entre Colombia y Venezuela, muy arraigada acá. Aquí se come muy bien lo que es la lengua en salsa, la sobrebarriga guisada, espectacular. Bueno, Y no puedes pegar en el mercado la bomba. la bomba, ok. Ahorita nos encontramos a un seguidor afuera del apartamento y nos dijeron vayan para el mercado y prueben la bomba. Me dijo que tenía un montón de ingredientes. Yo no quiero spoilear lo que me encontró, así que quédense viendo que ahorita nos vamos para el mercado y si encontramos la bomba pues la vamos a pedir. Y por último, ¿qué lugares nos recomiendan visitar estando acá en San Cristóbal? Hay una zona que se llama el Chorro del Indio. Ok, Es bellísimo. para allá vamos entonces. Para allá no, o sea, es impelable. Cerca de la ciudad está Peribeca. Ok, Táriba, también otra ciudad cercana a minutos aquí, digamos que en la zona metropolitana. Muy lindo, de verdad. bueno, Y en la zona norte hay un sitio que se llama Barebare, ok, ¿verdad? Que Como también una zona. Es como una zona, Ah, sí, de montañita cercana, de frío, un clima sabroso, se observa la ciudad. ok. Recomendable. No olvides ir al estadio a comprar tu franela aurinegra. No, sin duda, eso es lo primero que voy a hacer antes de ir al mercado. Me voy para el estadio a comprarme la camisa del Deportivo Táchira. En verdad, estoy muy agradecido con ustedes por la entrevista, además de que tienen el apartamento muy bonito. Si cualquiera de ustedes está viendo este video y quiere venir a San Cristóbal, les voy a dejar el link en la descripción, no solo de Stay, sino precisamente de este apartamento, porque por solo $27 la noche se pueden quedar acá. Y nada, nosotros nos vamos a patear calle y seguir conociendo un poquito más de San Cristóbal. Conozcan a Sandra y Soquita, que está aquí robando cámara. Viva. Sandra, miren, es una amiga de acá del Táchira que nos está acompañando a hacer este recorrido por San Cristóbal. Y precisamente ahorita estamos en una estación de servicio echando gasolina y estoy seguro que es una de las mayores interrogantes de las personas que miran este video, cómo está el tema de la gasolina en Táchira. Nosotros apenas entramos a la estación y llegamos a surtir de una, pero no fue suerte, no fue casualidad, es que hay una norma bien específica y quiero que la cuentes tú, Sandra. Bueno, básicamente acá en San Cristóbal y en el Táchira en general tenemos varias páginas que seguimos. Creo que la oficial es Amemos al Táchira. Allí nos dan el reporte diario de la gasolina y de las placas de gasolina que están disponibles. Básicamente, si tu placa termina en el número 0, tienes que ver cuáles días de la semana salen con tu placa. Antes podía ser una semana para que saliera tu placa de nuevo, hoy en día sale día por medio y así va cambiando, pero se ha ido normalizando. Creo que la tendencia ha sido como a cambiar, a mejorar, porque a veces hasta hacíamos pijamadas en los carros haciendo colas de un día para otro. O sea, básicamente ahorita es un día sí, un día no. Ajá, exacto. Un día tienes una cantidad de números que si impares y al siguiente tienes números pares y así van cambiando. A veces pueden ser 3 números, a veces son 5, a veces puede ser uno solo. Todo depende del clima y como Diosito nos quiera. Y yo había escuchado que se puede pagar en pesos colombianos la gasolina, ¿es verdad? Sí, aquí básicamente nuestra economía se maneja con el peso colombiano y el a la par con el dólar, pero nos conviene más el peso colombiano. Ah, porque el dólar está como a un valor menor, o sea, como depreciado del valor del peso, por así decirlo. Básicamente es como que nos pueden salir a mejor precio las cosas en peso, entonces como que siempre optamos por tenerlo allí. Ah, ok. ¿Y bolívares no se usa mucho? ¿O sí también? Difícil. Sí reciben pago móvil, muchos lugares tienen punto, pero sigues preguntando, ¿reciben punto? ¿Tienen pago móvil? No es como normal que estás en Venezuela y reciben eso. Ok.
Entonces, la gasolina, si la pagamos en pesos, ¿nos sale más barata que en dólares? ¿O en dólares sigue siendo los mismos 50 centavos de dólar? Realmente es pagar la gasolina en bolívares, porque pues te cobran al Banco Central de Venezuela y Exacto. esas cosas, lo demás son cambios Exacto, informales. Ok, bueno, ya sabemos, vamos a pagar entonces con tarjeta de débito la gasolina. Mejor. Tenemos como 5 minutos grabando y han pasado varios carros saludándonos. ¡Ya! Pero tú eres la primera que dio la vuelta y se paró a saludarnos, así que gracias. Ay, no, ustedes, la emoción. ¿Cómo te llamas? Michelle. Michelle, mira, nosotros tenemos muchas preguntas. Voy a dejar que Manuel te haga las primeras. Michelle, en pocas palabras, ¿cómo es la vida en Táchira? Bueno, súper chévere, súper tranquilo. La gente aquí es muy amigable. Mira, nos habías contado que tú eres medio de acá, medio de no. ¿Cómo es eso? Bueno, yo soy de aquí de siempre, pero pues mi mamá es caraqueña, entonces un poquito de todo, pues. Ah, pero si tú te has criado acá, eres de acá. Sí, de aquí. ¿Cómo se le dice al gentilicio de San Cristóbal? No sé, Es que está tan complicado. estoy nerviosa. No, descuida. Mira, ¿qué es el plato típico que tenemos que probar acá, en San Cristóbal o en Táchira en general? Y aquí, pues, yo creo que los pasteles es lo más tradicional de aquí. Y los pasteles están rellenos de... Pues, De lo que sea. sí, la gente comúnmente come arroz con carne, bocadillo con queso, esos son los de siempre. Ok, ya tenemos pendientes para ver pastel. Mira, y yo quiero hacerte 2 preguntitas y ya no te molestamos más. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en San Cristóbal y qué es lo que menos te gusta o qué cambiarías pues de la vida acá en San Cristóbal? No, pues aquí es muy chévere, tranquilo. No siento que cambiaría nada. ¿Todo te gusta? Sí, está bien. Bueno, listo entonces, pues gracias nuevamente por pararte a saludar y por querer responder las preguntas a pesar de que estás un poquito nervioso. Sandra, nosotros les preguntamos a muchos amigos gochos qué lugares visitar acá en San Cristóbal y nos dieron demasiado que el obelisco. ¿Cuál es la importancia del obelisco para ustedes? Bueno, el obelisco es algo sobre todo simbólico. Acá venimos como... Históricamente tiene su encanto, ¿no? Él era de los italianos, fue algo que dejaron por su paso acá en Táchira, sobre todo al venir a Venezuela. Pero es simbólico para nosotros, a la juventud o a las personas mayores, porque acá celebramos. Si el Deportivo Táchira gana, acá celebramos. Si políticamente pasa algo para el bando que sea, aquí celebramos. Aquí nos reunimos, aquí protestamos. Nosotros somos bastante pasionales y esto es uno de lo que nos define, uno de los símbolos que nos define y donde podemos demostrar lo pasionales que somos. Mira, me encanta, es verdad, el tachirense es pasional. Total. Muy Lo buena puedes ver descripción. en el estadio, lo puedes ver en la política, lo puedes ver en cualquier ámbito. Por algo, tantos gochos han sido presidentes en Venezuela. Y por algo las gochas se llevan a todos los hombres. Eso no lo va a permitir. No. Lo prometido es deuda y yo les dije que apenas saliera del apartamento, lo primero que haría era ir a buscar mi camisa aurinegra. Sandra, por favor, que nos va a estar acompañando en todo este video, me dijo que esta era una de las mejores tiendas para comprar productos del Deportivo Táchira. Por más de que hay tienda oficial, obviamente existe en otro centro comercial. Esta es una tienda que es emblemática para nosotros los tachirenses porque se llama Pasión Aurinegra. Comencemos por lo anterior que hablábamos. Pasión y aurinegros, todos juntos siempre es intenso. Y esta tienda es donde, antes de que estuvieran las tiendas oficiales y eso, veníamos, reservábamos las franelas, los buzos, lo que hubiese que comprar porque se agotaban rapidísimo. Entonces, esto es leyenda. Ok, bueno, vamos a conocer esta leyenda. Ya estoy a punto de entrar a la tienda y veo que no solamente hay camisas del Deportivo Táchira, sino también de la Vinotinto. Yo les debo confesar que nunca me he comprado una camisa de ningún equipo de primera división de Venezuela. A pesar de que vivo en Caracas, nunca he sido tan apasionado por el fútbol nacional. Eso sí, a la Vinotinto, miren, pero es que la pasión es muy loca. Me han agarrado partidos estando en Sudáfrica de madrugada, estando en Brasil y me despierto 2, 3 de la mañana para poder ver a la selección. Pero el fútbol, como les digo, de primera división, no soy muy fan. Sin embargo, me apasiona la pasión con la que los tachirenses se viven el fútbol. Y lamentablemente en nuestra estadía no vamos a poder coincidir para ver un juego de los aurinegros, pero sí me voy a comprar mi camisa. Creo que todo es gratis. Ah, no, mire, aquí está la muchacha. ¿Cómo está? Buenas tardes. Quería comprar una camisita de hombre
¿Ustedes qué opinan? ¿Me queda bien o me queda larga? Yo siempre... Sí, Los pantalones tubitos y lo estoy intentando cambiar. suelo Mejorar el estilo. usar, ya ven lo dominante que me está intentando cambiar. El estilo de los tubitos. Mira, a mí no me cambia nadie ni nada. Oye, pero que sea caraqueño y tengas puesto una camisa de Táchira es un cambio. Sí, no. Con la fanaticada caraqueña. Sí, es verdad. No, yo admito, o sea, no es que la semana pasada usé una del Caracas, es primera camisa de un equipo de liga venezolana que uso en mi vida. Y bueno, está bien pues, me queda bien. Esta misma vez. ¿Cuánto cuesta, señora? Disculpe. $60, listo, ya lo voy a pagar y me voy a buscar mi franela. Nunca te dicen pastelero. Por ser caraqueño y comprarte una camisa. Ah, bueno, pero salta para ver si eres sapo rana. No, pero sí. ¿Cómo que pastelero? No sé, yo No estoy sé. aquí jugando a favor del diablo. No, yo en verdad soy de La Guaira. O sea, yo nací y me fui a vivir a La Guaira como al año y medio de vida. O sea, y no sigo al equipo de La Guaira, no soy pastelero. Me gusta mi camisa del Táchira ya. Pastelero es cuando pruebe los primeros pasteles. Ajá, ahí sí voy a ser pastelero. Miren, aquí tenemos un yesquero y un abre chapas. Por Amor, acá no es tenemos- abre chapa, es destapador. Aquí tenemos un yesquero destapador. ¿Cómo? ¿Aquí le dicen abre chapa? Es que eres odioso. Es que abre la chapa. Abre la chapa. Abre una botella, pues. Abre la chapa. La chapa no la abre. En tal caso la chapa la dobla, pero no abre una chapa. Quita chapa. Bueno, en fin. Corta uñas, ¿eh? Tenemos corta uña, obviamente tacitas, copitas, vasos de cerveza. No, aquí hay de todo, miren. Hasta para bebés. ¡Miren! Cosita, hasta para perros. ¡Qué belleza! Palazoki. La Soki también es de Táchira. Antes de salir, quiero hacerle unas preguntas a la señora Liliana acerca de su tienda. Cuénteme un poquito de la historia de este lugar, cuánto tiempo tiene abierta al público. Bueno, nosotros tenemos aquí en San Cristóbal 14 años. La tienda tiene más o menos aproximadamente 14 años. ¿De la Fuimos los primeros, las primeras tiendas las de vender todo lo sobre el Deportivo Táchira. Me cortaba Sandra que inclusive antes de la tienda oficial. Bueno, la tienda oficial aquí en el Táchira creo que tiene como un año más o menos. Sí, pero eso pues no nos ha impedido a nosotros seguir, pues. Claro. Porque nosotros tenemos variedad. No solamente tenemos lo actual, sino tenemos lo anterior. Año de cuando existía la Runi, cuando era la Joma, la Adidas. O sea, nosotros tenemos variedad actualizada, original. Y aparte de eso, pues queremos tener de todo, no solamente de Táchira, sino también de la Vinotinto. Siempre hemos hecho las dos cosas, tanto Táchira como Vinotinto. Desde que empezamos, arrancamos fue las dos cosas, Táchira y Vinotinto. Liliana, yo quiero hacerle una pregunta que va más allá de la tienda, pero sí de vivir acá en Táchira. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir acá en San Cristóbal? Yo no soy aquí de Táchira. Ok. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo acá? Bueno, no, tengo muchísimos años viviendo aquí, pero yo soy de Maracaibo, Ok. Estado Zulia. Y desde pequeñita nos trajeron para acá, para San Cristóbal, y a mí yo amo lo que es la parte, el clima. Bueno, ahorita no porque está haciendo mucho calor, ¿no? Pero el clima era lo espectacular. Y sobre todo la atención de las personas. Eso no hay que compararlo, para mí, ¿no? Claro. No hay que compararlo con nadie. Bueno, ahorita está la gente como muy, ¿cómo es? No es tan la manera de hablar, no sé si es por lo que estamos pasando, ¿no? Claro. No sabemos si es eso, pero ha cambiado un poquito, pero la cordialidad seguimos siendo cordiales. Bueno, yo debo confesarte que tengo 3 días en el Táchira y todo el mundo, desde las personas que me encuentro en la calle hasta los restaurantes, hoteles, nos han tratado, pero increíble. Así que la cordialidad es algo que hemos comprobado, bueno, desde que entramos a Táchira. Y Liliana, ¿alguna cosa que no te guste de la vida acá en Táchira o que cambiarías si tuvieses pues el poder de cambiar lo que sea? No, ahorita no, yo creo que no. ¿Todo bien? Para mí todo bien, sí. Qué belleza. Sí. Bueno, Algo aquí también que le iba a decir de la tienda. Nosotros tenemos algo diferente a la otra tienda, es que
somos coleccionistas de franelas, Ok. ¿verdad? Y la colección, si se dan cuenta, es de todos los años, desde el año 79 Wow. hasta el 2023, que es esta, que sería la última, y después viene la 2024, que es la que tú cargas. Ok. Me La encanta mayo- esto. Ajá, entonces nosotros, de jugadores, pues nosotros, a diferencia de las otras tiendas, es esa. No, he visto Ajá. que tienen muchas firmadas ahí. Sí, también, por los jugadores. ¿Y esas no las venden? No, esa no Ah. la vendemos, esa es colección personal. Tenemos aquí, mira, la parte de arriba, entonces, pues sí, somos coleccionistas, aparte de ser, tratamos de coleccionar y buscar de que gente tenga, hacemos intercambio, Claro. compramos. Qué Así. belleza, qué belleza. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Pero visita la otra tienda también, Ok, la oficial. la oficial también. Vamos a ver si nos da tiempo de Si le da visitarla chévere, también. pues también puede visitarla porque también es bonita, también es muy bonita. Qué belleza. Gracias. Salimos de la tiendita de Pasión Aurinegra y nos encontramos con un punto bastante emblemático y turbio en la historia de San Cristóbal, y es la Capilla de los Ahorcados. Porque acá, durante la época de Juan Vicente Gómez, colgaban a las personas que robaban o que cometían delitos mayores. Ya se saben que en la dictadura de este gocho en Venezuela eran muy sanguinarios, y bueno, esta capillita se hizo en honor a dos personas específicamente que colgaron por sus actos, y lo colgaban, bueno, justo en este árbol que estoy tocando en este momento. Estamos muy cerca de la Plaza de los Mangos, que también es bastante emblemática acá en San Cristóbal y que vamos a visitar ahorita. Miren, me acaban de decir, prueba esta vaina, y agarré el paquete y me dijeron, no te lo lleves todo, nada más para probar. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Un pan? Ok, voy a probar primero. Pan de bono. Fui al cielo y volví. Un pastelito típico de la ciudad de Cali, y cerca de acá los venden, son los únicos que los venden. Miren, Mira, es impresionante como aquí hay demasiada presencia de Colombia. Demasiado. Es más, mi padre era colombiano. Mi papá decía que el barrio más pequeño de Colombia era San Cristóbal. Mira, prueba este. una cosa que me encanta es que el señor, a pesar de darnos una comida típica de Colombia, dijo con orgullo que era colombiana. Así que por favor, respétenos la arepa, por favor. Gracias. Arepa venezolana. Exacto. 100%. Así es. ¿Y esto cómo se llama, jefe? También, pero este es de que lo haya, es hacer ellos en la casa, que se llama el estilo casero, y este es el tradicional que venden en Colombia. Ok. ¡Epa! Vamos a probar este. Está bueno, pero me gusta más este. Mira, acá el señor me está dando de probar ahora. Aquí compartimos. Pero más tradición. Esto es de la charcutería Alemana. Ha ganado premios a nivel mundial. Dios mío. Esto está pero increíble. Y acá oficialmente estamos en la Plaza de los Mangos. Yo esperaba que fuese como la de Cojedes, pues que tiene un mango ahí en la mitad de la plaza, pero la verdad es que no es su nombre oficial, se llama así porque bueno, este árbol que está justo en el medio da muchos mangos, o daba, porque se ve que ya está cansado, jefe. Pero miren, muy bonita la plaza, acá la gente se sienta. También hay como un mini parque de juegos allá para los niños. Y bueno, por allá los típicos señores mayores que hemos visto en todas las plazas de Táchira que hemos visitado, echando cuentos. Chicas, ¿cómo se llaman? Desilu Mora. Desilu. Tabata. Tabata. Les voy a hacer preguntas acerca de Táchira y de San Cristóbal. ¿Ok? La primera es, ¿qué comida tenemos que probar aquí? ¿En Táchira o en San Cristóbal? Los pasteles de queso con bocadillo Ok. y la pizcandina, El bocadillo es como una guayabita. la guayabita, ajá. La piscantina, iba a decir. La piscandina. Miren, ya nos los han mencionado 2 veces. Así que Ajá. es un sí o sí. Bueno, y el pan. El pan andino es el mejor pan que hay. Ok. La sema de bocadillo. Ajá. ¿Cómo es eso? Pan con bocadillo y queso.
Ok. Ajá, que es la guayabita. Ajá. Ya sé que Ajá. combinan mucho la guayaba con el queso. Es Sí, que ese sí. sabor como saladito del queso, pero entonces Eso. la guayaba está muy Ajá. bueno. Sí. La siguiente pregunta que les tengo es ¿qué es lo que más les hace sentir orgullosas de ser gochas? El ser gocha. Ya. Echados para adelante, trabajadores, serviciales, bueno, todo, yo creo que todo venezolano también tenemos eso, ¿no? Pero simplemente el ser gocho por todo eso es lo que nos sentimos orgullosos. ¿Cuáles son las palabras típicas que solo se usan aquí en Táchira o en San Cristóbal en su defecto? Bueno, la primera. Toche. Sí. La primera, toche es para todo. ¿Y qué significa toche? Todo, Todo. todo, tochada. una tochada. Puede ser un objeto. Ok, Pásame esa dame, tochada. dame más ejemplos. A ver. Páseme esa tochada. Y Pásame puede esa ser, tochada. no sé, un teléfono, una cámara, lo que sea. No sea toche. No sea tan toche, o sea, que no sea bobo. No sea bobo. Pero nunca es como, ay, qué toche. También, también. El toche es para todo. ¿En serio? Mi Para tochecito mi sí da- tochecito, exactamente, sí. Ay, No, Martica, toche pero así para lo todo. quiero. Toche para Sí. todo, sí. Ay, muchísimas gracias. Y la última pregunta es, ¿qué es lo que más les gusta de vivir acá en San Cristóbal? Yo creo que el clima. La tranquilidad, el clima, la comida, todo, sí, también. Las personas, la gente que es Sí. muy agradable. Sí. servicial. Los pueblitos, que hay donde pasear, hay donde también comer rico. O sea, el Táchira es muy lindo. Sí es, lo certifico. Y la última, ahora sí, ¿qué es lo que menos les gusta y qué cambiarían de vivir acá en San Cristóbal? Lo que menos me gusta, no sé. Me encantaría que tuviese playa, pero no se Playa. puede porque estamos en los Andes. Señor, No se puede porque estamos en los Andes, pero Escúchenos. es lo único para que sea un paraíso. Yo creo que lo único que le falta a San Cristóbal es tener playa. Sí, porque Sí. el Táchira es bello. Sí. por suerte no tiene, porque si no se robaron todo. Sí. Salieron ganando, no. Muchísimas gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Llegamos al Polideportivo de Pueblo Nuevo, en donde se encuentra el estadio del Deportivo Táchira, también conocido como el templo sagrado del fútbol nacional. Algún tachirense que confirme o desmienta acá abajo en los comentarios. Y nos acabamos de dar cuenta que también hay una tienda oficial justo acá en el estadio, pero miren, tienen hasta los globitos de que recién la inauguraron. Por eso nosotros fuimos a otra tienda a comprar la camiseta, si no nos hubiésemos venido directo para acá. Pero también estuvo interesante conseguir a una de las dueñas de la Pasión Aurinegra y saber un poquito de la historia. Vamos a tratar de entrar al estadio, pero estamos viendo que acá también hay como un curso de patinaje y hay niños pues practicando, también hay gente jugando fútbol. No sabemos si logramos entrar para mostrarles el templo, pero vamos a tratar. Intentamos entrar, pero no se logró porque bueno, no es día de partido ni nada y tratamos de pedir como un permiso especial, pero nos dijeron que estaba el equipo de atletismo ahí pues entrenando y no, que no se podía. Sin embargo, les voy a compartir unas imágenes que nuestra querida Sandra nos va a pasar para que vean la majestuosidad de este estadio de fútbol. Salimos del Polideportivo de Pueblo Nuevo y justo al lado vemos un estadio de béisbol. Yo me estoy metiendo acá entre el monte para ver si logro acercarme. Me estaba comentando Sandra que el equipo del Táchira se llamaba Cafetaleros del Táchira. Yo me estoy enterando por primera vez que este estado tenía equipo de béisbol. Pero miren, allá hay como unos niños jugando. No sé si logran apreciar un poco del estadio. Vamos a hacer zoom. Allá hay como unos niños.
Y también hay unos sonidos acá entre el monte que ya me estoy poniendo, ya me estoy poniendo nervioso, mejor me regreso. Pero qué belleza, ojalá que incentivaran el béisbol en Táchira tanto como el fútbol y pues reactivaran el equipo para que se incorpore en la Liga de Béisbol Nacional. Miren, demasiado monte. Hay que limpiar este montecito para que se pueda ver el estadio más bonito. Pero muy interesante. Y el estadio por fuera también es bellísimo. Sandra, cuéntame dónde estamos. Esto es el Centro Cívico y la Plaza Bolívar. Esto, pues, como lo vengo diciendo, es el centro de la ciudad. Acá hay muchas paradas de buses, líneas de buses como tal. Es el centro de encuentro. Si tú vas a hacer algo y dices, vamos a vernos en la Plaza Bolívar, vamos a vernos en el Centro Cívico. Aquí hay negocios. Es un centro comercial que para su época tenía que ser muy emblemático. Pero bueno, la tecnología, muchas cosas han avanzado y esto se ha quedado atrás. Pero sigue vivo, muy vivo, y es parte de la economía del Táchira, pues. Nos contaste que ocurrió una catástrofe hace muchos años, ¿no? No sé muy bien el año, pero sí fue algo súper terrible. Es el edificio quemado, ves el normal y ves el quemado. Y en su época, bueno, en la televisora regional, que es TRT, la televisora regional del Táchira, fue la noticia que paralizó la ciudad, fuego, imagínate toda esa estructura echando candela y fuego y todos los que vivimos a la redonda viéndolo. Fue bastante caótico, pero aquí está, vivo y resistiendo. Y a los alrededores me estabas contando que hay también muchos talleres de artesanos. Acá detrás está el Paseo de los Artesanos. Allí todavía pues conseguimos a las personas que trabajan con cuero, que hacen sombreros, correas, cosas de cuero, cosas tejidas, Muñecas de trapo. collares, pulseras, cualquier tipo de artesanía. Aparte que acá a la redonda también hay muchos museos. Está la Casa de la Cultura, el Museo El Mabet, que creo que es el Museo de Arte en Venezuela. Hay varias cositas por aquí a la redonda bonitas y que nos representan, pues. Mis locos, lamentablemente comenzamos muy tarde a grabar este video porque no hemos parado desde que llegamos a Táchira y no nos va a dar chance de conseguir abiertos esos locales. Pero si ustedes vienen ya saben que se pueden dar un paseíto por esta zona y conocer muchos otros lugares que están aquí alrededor de la plaza. Miren, por acá tenemos la Casa de la Cultura, efectivamente está cerrado, pero hay una ventanita abierta, así que podemos echar un ojito. Aquí está, ¿ven? El nombre de la casa. Steinborg. Patrimonio Cultural e Histórico del Estado Táchira. ¿Cuántos en bolívares? ¿O en dólares? Le puedo pagar con 20 bolívares, que serían como medio dólar. O sea, porque $1 son 37 bolívares. 20 es más, como 60 centavos. Si me dicen que un pastelito es 2.000 pesos, es menos que esto. Ah, no. En San Cristóbal generalmente la No gente aceptan no bolívares. recibe bolívares en efectivo. Ok. En otro lugar, por mucho en el bus se lo recibirán, por mucho. En Venezuela no aceptan bolívares. En San Cristóbal, no, pues, ¿qué tengo es eso? Un billete de $10. No tienes cambio, ¿verdad? O me puedes dar cambio en pesos. Yo te los acepto en pesos, ¿está bien? Uy, papá. ¿Este es de? Ese es el de arroz. Ok, agárrame el dinero rapidito y ahorita me das el cambio. Vamos a probar el de arroz con carne. Miren, está gordito. Se ve que tiene bastante relleno. Bueno. Bueno, vamos a echarle. Primera vez en mi vida que veo una salsa de chorizo ahumado. Aquí la gente es muy creativa con la salsa. Ajá. Vamos a ver. Wow. Sabe como sabe a chorizo literalmente. Sí. No, y en verdad a mí me gusta el picante. Voy a agarrar la picante. Yo soy fan del picante. Vamos a ver. Viniendo de Mérida, hay una charcutería que se llama El Águila o algo así. Y ellos tienen unos chorizos que son hechos por ellos. O sea, ellos crían a los cerdos con los que hacen esos chorizos. O sea, y espectacular. Y precisamente me recordé a eso. Por eso fue que estaba así como, ajá. Qué loco, una salsa de chorizo. Pero está buenísima. No está tan picante, pero tiene mucho sabor. Está muy rica. Se ve que tiene muchos aliños. Es más el sabor que el picor. Ajá, así está bien. Así mismo es. Y bueno, voy a probar por último este
este menjurjito aquí, no sé, este picadillo? 3 años. 3 años. Aquí ¿Qué mismo tal? en el lugar. Aquí siempre. No, yo trabajo es caminando, mami. Yo trabajo es caminando, como quien dice, yo vivo en el 23. Ok. Y yo me vengo a la buseta. De ahí pues yo hago el recorrido bajo todo esto, hasta abajo, hasta el centro comercial Ardila. De ahí subo al centro cívico y ahí termino mi recorrido. Todos ¿Ves? los días. Todos los días. Bueno, menos los domingos. Menos los domingos descansan. Así. ¿Y usted es de aquí de San Cristóbal? No. ¿De dónde es? Yo soy de Caracas. De aquí es mi esposo. ¿Cuándo se vino? Pues en el 2003 creo que fue. ¿Y qué le gusta más, vivir en Caracas o aquí en San Cristóbal? Pues aquí ha sido más tranquilo. Usted sabe que en Caracas es como que más el ajetreo, como que, no sé, donde usted va, tiene que ir así para todo. Corriendo. Ajá, rápido, todo como azarado, así. Entonces, en cambio aquí pues así más tranquilo. Y usted sale, por ejemplo, nosotros vivimos allá en el 23 y usted dice, ay, voy para el centro, ya estoy en 10 minutos aquí en el centro. Pero en cambio, por ejemplo, yo en Caracas vivo en Caricuao. Y de ahí al centro, pues tenía que echarme Sí, una hora. Una hora en metro. Ajá. Y eso, bueno, y ese es el momento del metro que estaba trabajando bien, porque ahorita pues que aquí es como que todo más céntrico, ¿sí me entiende? Todo más céntrico que allá, porque todo es así lejano. Usted, la buseta, carro, lo que vaya a agarrar, usted eso, usted ahí esperando para llegar. En cambio aquí usted llega, así dice, no, San Josecito, Táriba, usted llega y usted ya llegó. ¿Cómo te llamas? Jenny. Jenny, muchísimas gracias por respondernos todas estas preguntas. Ahora quiero mi pastelito de pizza. Y déjame decirte que aunque naciste en Caracas, ya tienes acento gocho. Sí, Eso es rápido. que se sí, agarra. porque ya, imagínense, yo me vine con ella y tenía 2 meses, faltaban 2 meses para cumplir el añito. ¿Y ahora cuántos años tienes? 18. ¿Y ayudas a tu mamá con el trabajo? ¿Ah? ¿Ayudas a tu mamá en el trabajo? Sí, yo soy la que vengo aquí a ayudar a mi mamá. Y yo tengo otra hermana que ayuda a mi papá allá abajo en el puesto. ¿En qué trabaja tu papá? Él también hace lo mismo, pero lo de él son puras empanadas. Ok. Entonces es un negocio familiar. Sí. La sazón. Bueno, este de pizza, ahora estoy dudoso. Creo que me gustó más el de pizza. Porque está como más jugosito. Tiene más... Bueno, en la salsa de tomate le da... O sea, la pasta de tomate, Es pues. salsa de pizza. La salsa de pizza. Le da un toque divino. Jenny, ¿cuánto me tocaría de cambio? El billete de $10 son 3.800 que lo estamos aceptando, son 38.000 pesos. Ok. Menos 4.000 son 34 que le tengo que dar. Eres buena en las matemáticas. Si quieres, dame 30 nada más. Gracias por quedarse trabajando hasta tan tarde y por salir, bueno, todos los días a hacer una labor tan bonita. Porque dice, nosotros siempre con personas que trabajan más tarde quisiéramos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los últimos días de que iban a empezar las clases, esto aquí en San Cristóbal se veía tan bonito porque muchísima gente y uno se sentía como alegre, ¿verdad? Porque era bastante gente la que salió a la calle comprando y todo se sentía muy agradable. ¿Ves? Que a veces uno sale aquí a trabajar y eso es una soledad muy extrema. ¿Ves? Entonces ya esos días uno sale a veces a trabajar y ahí ves bastante gentecita y poquita, pero en esos días fue como todo el mundo decía, uy, como que se llegó diciembre porque bastante gente. Bastante. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir dando un paseíto por acá. Y miren, oficialmente me entregaron 30.000 pesos colombianos en Táchira, Venezuela. Miren, aquí ven un puestico de cueros de uno de los artesanos que nos comentaba Sandra. Qué bonito, tienen correas, tienen carteras, tienen, bueno, de todo, monedero. Ok, estamos pasando con el carro por al lado de un cyber. Yo pensé que como los dinosaurios, como Blockbuster o como los Blackberry ya se habían extinguido, pero no, miren, hay niños, bueno, y adolescentes ahí jugando computadora en el cyber. ¿Qué tienes que decir de eso, Sandra? Hay muchos cyber acá en San Cristóbal. Son como zona gamers, pero este me impresionó porque incluso tiene sillas gamer
buenos CPU, se ve que tiene buenas máquinas, realmente estoy impresionada yo también. Mire, estaban preguntando por usted en Caracas. Salude. ¿Cómo está, Chacarrón? Saludos para este Caracas. Miren, vinimos a cenar a un restaurancito y me sorprendió lo económico que es. Fueron $36, 4 platos de comida, porque somos 3, pero le compramos un pollito con vegetales a Soquita también. Y otra cosa que me sorprendió es que primero te ponen el monto en pesos colombianos y luego, bueno, en bolívares con la propina, pero el monto te lo ponen en dólares. O sea, monto en dólares y luego tú decides si pagas en bolívares, en pesos o también pues en dólares. Aunque en los restaurantes pues sí aceptan tarjeta en bolívares. Miren, decidí pagar en bolívares y todo bien. Lo único es que me cobraron a 42 la tasa de bolívares, pero ya no tenía más dólares en efectivo y los pesos colombianos que me acaban de dar devuelto no me alcanzaba para pagar este monto. Así que si tienen dólares en efectivo, creo que es la mejor manera de pagar, o bueno, pesos colombianos, creo que es la mejor de todas. Buenos días, viajeros. Ayer, como vieron, se nos hizo un poquito tarde. Llegamos al stay en donde nos estamos quedando. Y nada, dormir y continuar este video porque todavía nos debemos el mercado y un lugar que nos dijeron que no podemos dejar de visitar. Yo estoy sorprendida de lo económico de este lugar y lo cómodo que ha sido, agüita caliente, el baño remodelado, la cama súper deliciosa, un mega televisor donde vimos que sí, 10 minutos de televisión porque estábamos acotadísimos, cocina, todas las comodidades. Así que ya sabes, Stay es una súper opción si están buscando hospedajes en cualquier estado de Venezuela. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Al mercadito a desayunar! ¡Vámonos! Ya llegamos al mercado de los pequeños comerciantes. También nos habían mencionado el mercado de Táriba y de las Ermitas, pero decidimos venir a este porque es el más grande. Y bueno, vamos a explorarlo, a ver con qué nos encontramos, qué comidita deliciosa probamos y mostrarles un poquito de cómo está este lugar a los que son de Táchira y bueno, tienen mucho tiempo sin venir. No puedo creer el tamaño de esta guanábana, miren. Nos están contando que es una guanábana colombiana. Pero por Dios, es el tamaño de mi cabeza o más grande. ¿Esto lo venden por kilo? ¿Cuánto sale el kilo de la guanábana? 10 pesos el kilo. 2.5 dólares el kilo de mega guanábana. Fresas, uvitas, ciruelas. Creo que esto se le llama jovitos. Uchúa. Mira, Edma, la bomba. Vamos a probarla los dos. No, Sí, los dos. no. Les voy a contar de qué trata la bomba. Es una bebida súper poderosa. Está por allá. Allá la leí. ¿Ese es el lugar de bomba? ¿O hay otro? Nosotros pedimos permiso para pasar a un restaurancito porque yo quiero ver de cerquita cuáles son todos los ingredientes que tiene la bomba y también nos acaban de decir de otra bebida que se llama la crema. La crema. Vamos a ver. Buena, ¿cómo se llama? Neila Duque, Neila, ¿cuántos años tiene trabajando aquí en el mercado? 29 años. ¿Y qué tal? Bien. ¿Cómo está la situación ahorita? A paso de elefante. Lento pero aplastante. Lento pero aplastante. Ajá. Así es. ¿Cuál es la bebida que más vende, Neida? Todas se venden, la fresa, la guanábana, pero la especial es la bomba Ajá. y la crema de leche. ¿Y cómo son esas? O sea, explícame qué ingredientes tiene la bomba. La bomba lleva 17 ingredientes. Dios Brandy, mío. vino sansón, cerelato, y leche en polvo, leche líquida, azúcar, vainilla, canela,
huevo corniz, ojo, borojó, brandy. ¿Y la crema de leche? Eso es una bebida que no se dicen mucho los ingredientes, pero es a base de leche y piña. Ah, ok. Es secreto. Es secreto de cada negocio. Bueno, entonces me va a dar una de cada una. Ajá, ya se las prepara. Y además de estas bebidas espirituosas, Neida, ¿tienes comidita? Sí, hacemos las empanadas y los pasteles horneados. ¿Sabes qué vi, amor? ¿Qué es lo que más me recomienda? Los pasteles horneados traen carne, pollo, jamón, queso, huevo y queso amarillo. Ah, bueno. ¿Qué pasa, amor? Bardinos de arroz con Y un tequeñón. tequeñito también hay. Pero ¿tequeñito o tequeñón? Tequeñón. Ajá. ¿Pero le dicen tequeñito aquí? Sí, tequeñito. Ah, mira. Chiquito le decimos hito. Chiquitico. A lo que el tequeñón le dicen en Caracas, aquí le dicen tequeñito. Imagínense cómo será un tequeñón de Táchira. Miren qué brutal. Aquí con el vasito que te pides de cualquier bebida, te dan la ñapita. Así que básicamente tienes 2 vasitos de uno. No debimos haber pedido la crema de leche entonces porque la señora nos las estaba ofreciendo. Qué amable, de verdad, qué cuchi. Pero no importa, vamos a pedirla porque estamos con un combo de gente, así que la repartimos entre todos. La base es lechosa, hielo y borojó. ¿Y qué es el borojó, disculpa? Es una fruta afrodisíaca colombiana. Prepárate. ¿El tequeñito? Diablo, señorita. Este es el ojo de res. ¡Oh! ¡Qué locura! No lo había visto por dentro, parecía como una ostra. ¿Será que si le echo limón y eso, un huevo de corniz? Huevo de corniz. Ok. Un toque de malta. Malta. Canela en polvo. Anticonceptivo también es esto, ¿oyeron? Sí. Si no se cuidaron el día anterior, malta con canela y bueno, y todo ese poco ingrediente. Tiene 2 opciones. O no concibe o sale trillizo. Brandy. Uf. No, pero no tanto alcohol, que es para el desayuno, sí. Dios mío. Para los que dudaban por qué se llamaba bomba. Vino Sansón. Ajá. Vino Sansón. Yo me acuerdo que este vino se usaba para cocinar. No, vale. En polvo. Azúcar. Cerelac. Y el toddy. Una pregunta, hermano. ¿Cuánto cuesta la bomba? Tenemos diferentes precios, ¿sí? La pequeña como tal vale 20 pesos, alcanza para 2 personas, salen 2 copitas. La mediana alcanza para 3 personas, vale 25.000 pesos. Y la grande vale 30.000 pesos, alcanza para 4 o 5 personas. Para que tengan una idea, $1 son aproximadamente 4.000 pesos, 3.800. Así que la que dice 20 pesos son $5, la que dice 25 son $6 y piquito. Y la que dice 30 son como $7 y un poquito más. Pero es que con una bebida de esta uno almuerza a las 4 de la tarde mínimo. Con eso hay un bizcocho hasta mañana a las 8. ¿Cómo? Con la bomba hay un bizcocho hasta mañana a las 8. No se diga más. Adrenalina, esa licuadora está pero al borde. La señora está preparando por ahí la crema, pero no podemos grabar mucho los ingredientes porque es secreto. El tequeñón me trae tantos recuerdos. Era mi comida favorita en el colegio. Esto para desayunar y una chicha, chao. Hasta las 12 del mediodía divino. Tenía rato sin probarlo. Miren, una de las cosas que disfruto es que la señora se faja preparando la crema de leche, como que con esa batidora y el vasito le va dando y dando, así que tiene mérito especial. Vamos a ver cuál de las dos nos gusta más y les decimos, miren, es que le echan más alcohol a la bomba. Dios mío. Nah, guara, mire lo poquito que se bajó esa licuadora y ya salió un vaso. Esa licuadora saca como ¿cuánto? ¿10 vasos? ¿8 vasos? No, esta como tal, en copas de vidrio, saca 5 copas de vidrio. Ah, ok. Pero las copas de vidrio son mucho más grandes. Son más grandes, sí. Después de que yo vi cómo le echaron el ojo de buey y el huevito de codorniz, a mí se me revolvió el estómago. Pero yo voy a confiar en todos los gochos que me han dicho que esto es divino. Esto va por ustedes. Ni se le siente el alcohol y le echaron bastante. Bien bueno, me gustó.
Ya queda como una ponche crema. Gustó. Muy rico. ¿Sabe a alcohol? Un toque muy suavecito. Queda como un ponche crema. Pruébalo tú ahora. No vale, esto es una delicia. O sea, me sabe como una chicha con chocolate y un poquito de alcohol. O sea, porque siento que el ponche crema tiene como leche condensada, ¿no? O algo así. Pero eso está increíble, o sea, increíble. Y esta es La crema de leche. la crema de leche. Que le dicen vitamina Mérida. Ah, la que dicen la vitamina en Mérida. ¿Te acuerdas, amor, que fuimos a la casita esa y nos escondían los ingredientes porque era súper secreta? Aquí también es secreta. Ajá. Esta es mucho más espesa que la bomba, mucho más dulce también. Parece casi como un postre, me parece como una merengada así de cambur o algo así. Está divina también, divina. Y no tiene alcohol, pero se ve que tiene mucha más azúcar. Buenísimas las dos. Yo soy fan. Eso sí, como dice la señora, esta verga y un bizcocho hasta las 8. Por ahí decía, ¿no? Sabe como un heladito de mantecado. Está demasiado rico. Otra de las cosas que ustedes nos recomendaron que probáramos era el masato. Pero eso ya lo probamos hace 2 videos, pueden ir a verlo, en donde visitamos las minas de Lobatera, San Pedro del Río, e hicimos un recorrido espectacular. Bueno, Ñeñita no probó el masato, pero es que estoy seguro que no le va a gustar porque es como una chicha fermentada. Ay, sí. No, Emmanuel es el indicado para probar ese tipo de cosas. Es muy similar a la chicha morada de Mérida, pero aquí no es morada, aquí es blanquita, pero sí tiene ese toque así como gaseoso cuando lo pruebas por la fermentación de no sé qué ingrediente que lleva. Yo siento que esos son como gustos adquiridos, que si tienes toda la vida tomándolos, pues te van a encantar. Pero si no, te van a pegar un poquito. Entonces, por favor, discúlpame eso. Amor, nos acaban de refiliar la crema, mira. ¿Y cómo vamos a probar el resto de cosas que tenemos que probar hoy? No vamos a poder con todo. Dios mío, es que ya veo por qué los tachirenses son tan trabajadores. Con esto nos provoca correr es más, me voy a venir a comprar una bomba y una crema antes del día que corre el maratón. ¿Qué va a ser? ¿Cuándo? En febrero, si Dios quiere. Acá voy con el pastelito de yuca. Primera vez en mi vida que lo pruebo. Está bueno, pero le hace falta como una salsita. Vamos a echarle esta de queso cheddar. ¿Tiene una picante? Ajá. ¿No? Picantico, vamos a ver qué tal está este picantico. Dios mío, qué bueno el picante de acá, tiene demasiado sabor. Y se ve que es un picante nulo. Porque como pica en la boca, pica. Y ahorita vamos a probar el pastelito regular, o sea, de harinita de trigo. Igual de arroz con carne. Pero me gusta más el de yuca. Es verdad. Y ahora para pasar los pastelitos, la crema. Deberían tener pitillos más gruesos porque de verdad que está complicado. O sea, demasiado espesa la crema. Pero está demasiado buena. De verdad, demasiado buena. Venir a desayunar al mercado, hecho. Ahora necesito volver a dormir. 2 semanas. O sea, cuando uno dice, no, esa bomba que me metí, en este caso fue literal. La bomba, la crema de leche, tequeñón, pastelito de yuca. Dios mío. ¿Una hamaca no alquilan por aquí? Le tengo una preguntita. ¿Cuáles son las palabras que más dicen acá? Las típicas. Toche, ¿Qué significa toche? todo. No sea tan toche. Ay, toche. O sea, todo es como referente a toche. ¿Y de dónde viene la palabra toche? A ver si Eso sabe. no me la sé. No se la sabe. De mi papá que me la enseñó. Definitivamente toche es la palabra que más se dice acá en Táchira. Y mano y mana. Cuando se refiere a un amigo, mano, manita, imita. Cristian, yo estoy segura que tú sabes qué significa toche. Bueno, toche es como un complemento a cualquier, depende de la oración, es el significado, ¿sí? Ok. Pues sí, si es bien toche es como que es bien bobo.
pero le puede decir, páseme el toche. Ok, O- pásame esa cosa. O métele el toche. Sí. Ok. O también lo usamos como esa tochera, es una tochera. Pero ¿de dónde viene esa palabra? No. ¿No tienes ni idea? No. Bueno, yo sí sé. Yo esperaba que alguien me lo dijera. Nos lo contaron, pero fue detrás de cámaras. Y es un animalito, un pajarito, que se llama toche, que al parecer cuando estás en carretera se choca contra los parabrisas. Y dice, ay, mira, qué toche. Entonces supuestamente viene de ese pajarito. Es amarillo con negro. Ah, mira, ve, Sandra confirma. Es amarillo con negro, googleenlo. Es aurinegro. Entonces, claro, el pajarito se chocaba con los carros y le decían que toche, y de allí viene la palabra. Y se usa ahora para todo. ¿Puede ser algo romántico? Mi tochecito, claro. Mi tochecito. Ay, mi tochecito. Así que no hay que ofenderse si te dicen toche. Buenos días, jefe. ¿A cómo el kilo solomo? 26 pesos. 26 pesos vendrían siendo como $6. ¡Qué barato! O sea, qué barato el precio de la carne acá en Táchira. En Caracas un kilo de carne en una carnicería normal te vale 8.5 o $9. Buena. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo lo sigo en su canal de YouTube. Muchas gracias. ¿Hace cuánto nos sigue? Hace como 3 meses más o menos. Ah, reciente. ¿Y qué video fue el que vio? Ahorita reciente que vendían té para Táchira. Ah, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando aquí en el mercado? Como 3 años más o menos. Sí. ¿Y en qué precio está un kilo de carne? 23, 24, depende. Eso es en pesos, ¿verdad? Sí, en pesos. ¿Y en dólares más o menos cuánto sería eso? Más o menos dólares, vayan. $7, $7, $8. Qué delicia. ¿Y qué tal el trabajo aquí en el mercado? Bien, bien, bien. ¿Usted es San Cristóbal? Sí, de pregonero, Táchira. Ah, de pregonero. Ah, hoy vamos para pregonero. Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, claro que sí. Vayan, vayan. ¿Qué nos recomienda visitar en pregonero? La trampa, la grita, no, muchas cosas. ¿Sabes? Todo eso es turismo de maravilla. Ok. Muy bueno, muy bueno. Para allá vamos, para allá vamos. Por favor, Dios. Muchas gracias. Amén, amén. Que le vaya muy bien. Feliz viaje. Gracias. Aquí estamos con Carly, una de las amigas de Cristian que estuvieron desde anoche hasta esta mañana metidas en la montaña, sobreviviendo. ¿Qué estaban haciendo específicamente? Es una evaluación que tenemos porque estamos certificándonos como guías de media y baja montaña. Entonces, es la penúltima materia ya la que estamos haciendo y era de supervivencia precisamente. Entonces, bueno, precisamente el profesor nos daba que si unas coordenadas teníamos que llegar a ciertos puntos, después a otros y así hasta hacer nuestro propio refugio. No podíamos llevar comida, pero bueno, como era tan poquito tiempo, pues tampoco fue que Claro. nos tocó cazar, pero en algún momento nos va a tocar también hacer eso. Pues. Qué interesante. Carly, ¿en qué trabaja? Yo trabajo con turismo de aventura aquí en el estado de Táchira, por los momentos, ¿ok? Trabajo con Icar Adventure, sí, mostrando sitios naturales, mostrando destinos naturales. De verdad, Táchira está repleto de sitios bellísimos, espectaculares. De hecho, ustedes conocieron uno, Sí. el Jacuzzi de las Minas de Lobatera. Es uno de nuestros sitios turísticos pues, más visitados. También tenemos Pozazuelas de Juntas, les falta visitarlos. Sí. Están comprometidos conmigo. Para la próxima, vez que para la vengan. próxima. Y así, entonces, bueno, los invito de verdad a conocer más de nuestro estado de Táchira. Carly, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cuáles son los clientes que más vienen? O sea, ¿son locales de acá de San Cristóbal o de dónde viene la mayor cantidad de turistas? Cónchale, por los momentos de acá, Venezuela como tal, ¿sí? Ok. Tengo gente de Caracas, de Mérida, y pues como estamos en frontera, pues también tenemos clientes por ahora de Colombia. Ok. Hacemos llamado pues también a otros países, pero bueno, sabemos que por ahora es un poquito difícil, pero no perdemos la fe pues de que tengamos gente. Carly, naciste acá en Táchira, ¿tienes toda la vida viviendo acá? No, soy de Caracas. Ah, con razón ese acentico, yo dije, está como ahí adaptándose. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en Táchira? Cónchale, desde los 10 años. Ah, o sea, bueno. tengo ya toda la vida acá. Sí. Ya eres una toche. Ya sí, bueno, de hecho somos de una agrupación, lo mejor del Táchira. Ok. Y siempre utilizamos esa palabra, Toche.
o sea, toche. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Táchira, Carly? Cónchale, pues precisamente como trabajo con turismo de aventura, pues tenemos mucha naturaleza, de verdad, mucha naturaleza. Por lo menos yo le digo al patio de mi casa, detrás de mi casa está la montaña La Zeta, la cual trato de caminarla todos los días, son más o menos 1 hora, 1 hora y media de caminata y es espectacular y se ve todo San Cristóbal desde allá. Bueno, muchísimas gracias, Carly. Chicas, cuéntenme, ¿qué hacen ustedes? Bien, yo pues de profesión como tal soy ingeniero civil, ejerzo muy poco la carrera, aparte me dedico al tatuaje, el arte y todo lo que es el mundo de la aventura, excursionismo, trekking y pues trabajamos ambas para Ruta Sin Pasaporte, pues que es una empresa de turismo, excursionismo, trekking. Y bueno, eso, nos encanta recibir personas tanto de afuera como de nuestro propio estado y enseñarles esas maravillas, esos pequeños rincones y tesoros que están ocultos, que guardan cada municipio, cada localidad, cada pueblo, en fin. Yo siento que soy un desastre todavía haciendo entrevistas. Ya llevo casi 6 años con 2 locos de vida y no les he preguntado el nombre. ¿Cómo se llama? No, tranquila, o sea, aquí estamos, nosotros somos un grupo chévere, echando un cuento y listo. ¿Cómo se llama? Vamos a comenzar por el principio. ¿Cómo se llama? Sí, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Hilario Varela, soy ingeniero en sistemas, hago de todo un poquito. Gracias a la muchacha aquí presente, pues conozco el turismo de aventura, de verdad lo recomiendo, excelente experiencia y pues bueno, todo en esta vida se aprende es viajando. Ahora sí, ¿cómo te llamas tú? Saimar Moreno. Saimar, ¿cuántos años tienen trabajando ya para la empresa de turismo? Aproximadamente 7 años. 7, un montón. Sí. ¿Y cómo han visto el turismo desde que comenzaron hasta ahorita? La verdad ahorita ha dado un giro bastante favorecente hacia nosotros, pues se está trabajando bastante en dar a conocer nuestros atractivos turísticos. Entonces eso pues nos ha traído turistas de afuera, tanto de otros estados como de otros países. ¿Cuál sientes que es la joya oculta de Táchira? Que muy poca gente conoce, pero que es maravillosa. Para mí, las lagunas de mi pueblo, La Grita. Nos han hablado mucho de La Grita, no vamos a poder visitarla en esta oportunidad, pero cuéntanos, ¿qué vamos a conseguir allá? Bien, muchos no lo saben, pero en el Jauregui, La Grita, encontramos el pico más alto del Táchira, el cual se encuentra a 3.942 metros sobre el nivel del mar. Más de 300 lagunas, algunas son epiglaciares y la gran mayoría surten y abastecen de agua algunos municipios de aquí del estado Táchira. Ahora, ¿alguna comida que si vienes a Táchira tienes que probar sí o sí? Las almojábanas. Las almojábanas y las quesadillas. ¿Almojábanas? ¿Habíamos escuchado eso? Y quesadillas tampoco. ¿De qué va? Tienen que ir a La Grita, no sé. Ah, mira, este es de La Grita. ¿Qué son las almojábanas? Las almojábanas, las dos, tanto la almojábana como la quesadilla son un pan, ¿sí? Las realizan en las panaderías. Pero la almojábana está hecha de almidón de yuca con queso duro. Entonces ella al hornearse se esponja y todo el queso queda en el centro, queda así como, sí, es demasiado como parecido al buñuelo, pero pues es horneado, no es frito, y es de almidón de yuca. Y la quesadilla es un pan en forma de estrella, tiene 5 puntas y en el centro tiene queso. Algunas se venden queso con bocadillo. Buenísimo, ahora quiero probarlo todo. Hilary, anímate a ir para La Grita. Vamos a ir a La Grita, tenemos que volver. Tenemos que volver, nos faltó muchísimo. Sin duda. Bueno, muchachos, están cordialmente invitados para Táchira. Vengan, conozcan, hay muchas maravillas por conocer y viajen con nosotros, somos Ruta Sin Pasaporte. Mucha gente amable, mucha gente chévere, vengan para acá que la van a pasar increíble. Y bueno, viajeros, este video ha llegado a su fin, pero antes quiero mencionar, miren, lo amables, lo cordiales, lo hermosos que son los gochos. De verdad me sorprendió escuchando todas las respuestas a sus entrevistas, y una cosa que quiero resaltar es que a las pocas personas que les preguntamos qué es lo que cambiarían o qué no les gusta de vivir en Táchira, todas no dijeron nada. O sea, de verdad que sabemos que vivimos entre muchas adversidades,
pero el tener una actitud positiva y el querer siempre resaltar lo bueno sin quejarse tanto y resolver es algo que hemos notado que caracteriza al tachirense y algo que de verdad valoramos al punto que dejamos de preguntarlo. Ya más nadie le preguntamos qué no le gusta porque todo el mundo nos decía, no, mire, me encanta todo de vivir acá en San Cristóbal, de vivir acá en Táchira, y de verdad que eso lo agradecemos un montón. Yo me disfruté demasiado este video, me llevo una palabra para siempre, mi tochito, mi tochito. Y nada, lo que sí también es seguro es que vamos a tener que volver porque nos va a faltar muchísimo por conocer. Gracias por llegar hasta acá, no olvides suscribirte, darle like y comentar qué te pareció este video. Nos vemos en unos días con otro más. Y bueno, ya va, Sandrita, muchas gracias de verdad por todo este recorrido hermoso. Crack, gracias. Miren, cualquier trabajo audiovisual, cualquier tigrito que ustedes quieran por ahí, Sandra está allí a la orden. Súper a la orden. Y Cristian también, nuestro super guía, que bueno, un superviviente que vamos a seguir compartiendo con él y hablándoles en otros videos de su trabajo. Miren, pueden conseguir a Sandra como Posa para Sandra. Yo voy a aprovechar que están haciendo este video y voy a hacerlo más bonito. Cristian, venga, corra. Iba a hacer este video más bonito, pero yo ayer les estuve preguntando a ustedes cosas indirectamente porque yo tengo una prueba que ustedes tienen que cumplir para nosotros. Una prueba de verdad. ¿Y quién más que ustedes para cumplirla? Ah, o sea, esa bolsa con la que has estado caminando. ¿Tiene un secreto? ¿Quién mejor que dos viajeros locos de verdad, como estos, puedan decirme qué calidad tienen mis zapatos? ¡Wow! Necesito que lo descifres. ¡Belleza! Úselos, dáñelos, llévelos y dígame cuánto duran. Sandra, ¿estos zapatos los haces tú? Mi novio los hace y nosotros, todo es handmade, hecho por nosotros en casa. ¡Wow! Con nuestra suela, fabriquita. todo. Todo lo conseguimos en la materia prima en nuestro país vecino, obviamente. Todo es hecho con mano venezolana. ¡Ay, qué ¿Cómo crack! los podemos conseguir? Muy ilegal. Suena raro, pero es muy ilegal. Es muy ilegal. ¡Qué buen nombre! Espero que les gusten y que puedas decirme cuánto duran teniendo aventuras. Ajá, de una pues. Ahí les vamos a sacar. Están hermosísimos. ¿Te quedan? Me quedan, pero ¿Seguro? hechos a la medida, ¿vale? Bien. Perfecto. De una vez pues. Miren, yo hago un llamado aquí a Nike para que contrate también a ese muchacho. Qué talentoso. Sí, vale. Por ahora vamos a hacer inspiraciones, no imitaciones, son inspiraciones. Pero ya luego verán lo que es muy ilegal y por qué se llama muy ilegal. Así que síganos.